Ahí estaríamos. 1.000.000 de gracias. Gracias, Jan. Ya. Revuelo ha causado la golpiza a un supuesto delincuente que asaltó a un anciano, cuchillo de por medio, en pleno centro de Santiago, tras ser capturados por los mismos transeúntes. El sujeto fue amarrado, desnudado, puesto en un poste y ahí esperó hasta que finalmente pudieron llegar los carabineros. A raíz de ese caso y de otro que ya se publicó, se registró también en términos muy similares, que la ciudadanía detuvo y le dio una paliza a delincuentes que intentaban asaltar en la comuna de Providencia, es que queremos analizar y entender qué está pasando con esto que se ha llamado las detenciones ciudadanas. Está aquí en el estudio el defensor regional de la zona metropolitana norte, Leonardo Moreno. Señor Moreno, gracias por venir. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Puedo preguntarle qué le pasó a usted cuando supo de esta historia? Ahora yo le comentaba a los televidentes, en Providencia hubo un caso similar, pero uno se pone a revisar y la verdad es que ha ocurrido en Iquique y en varias ciudades, incluso en otras partes del mundo, que a veces la ciudadanía comete estos hechos. Vamos ya a indagar por qué, pero quiero volver a formularle la pregunta. ¿Qué le pasó cuando vio esto? A ver, a mí en lo personal, y esto no tiene que ver con ser abogado ni ser integrante del sistema de justicia, me preocupa. Me preocupa porque tiene que ver con cómo estamos concibiendo la forma en que como sociedad nos relacionamos. Y es preocupante que esté imperando la lógica de que la forma de solucionar nuestros problemas sea la violencia. Ahora, yendo un poco más al fondo y entendiendo que le preocupa, ¿a qué atribuye usted también que esto esté ocurriendo? A ver, a mí me parece que aquí puede, supongo, estar detrás alguna percepción de la ciudadanía de desencanto de cómo opera efectivamente el modelo de persecución penal que el Estado tiene. Pero usted tiene que entender que en una sociedad democrática, cuando uno no está de acuerdo en la forma en que funcionan las instituciones, también hay mecanismos democráticos, participativos, con los cuales nosotros podemos manifestar esa opinión. Pero en ningún caso esos mecanismos son la violencia. Ahora, ¿qué pasa? Y efectivamente, cuando uno sale a la calle, no sé, o escucha, por ejemplo, en las redes sociales estos videos aficionados que le preguntan a la gente, en general el ciudadano dice, ¿sabe qué pasa? Que aquí la justicia no hace nada. Son frases que uno escucha entendiendo que los tribunales, los fiscales, los defensores, los jueces hacen su mejor esfuerzo con las leyes que hay. Pero esa sensación de impunidad existe. Entonces la pregunta que cabe aquí es, si bien es cierto, no es adecuado la reacción que tiene la ciudadanía, no corresponde, ¿por qué está tan inserto en la persona, en el ciudadano, que aquí parece que delinquir sale como gratis? Que botar un semáforo no importa, que salir encapuchado no importa, y destruir. ¿Por qué vuelve un punto al punto si es que hay un proceso que llegamos a eso? A mí me parece que efectivamente se ha ido generando una sensación de que el sistema es ineficiente. A mí me parece que esa sensación a veces la alimentamos los mismos operadores, también lo hacen los medios de comunicación. Y en general la ciudadanía, porque el tema de la delincuencia es un tema que muchas veces tiene réditos políticos o tiene ciertas ventajas en cuanto a estar siempre en el tapete de la discusión. Y a veces esa discusión no es lo suficientemente seria, no es lo suficientemente razonada y peor, no está fundada muchas veces en antecedentes concretos. Es decir, si usted quiere poner el tema de cuán violenta, por ejemplo, es la ciudad de Santiago, probablemente la ciudad de Santiago es de las menos violentas del mundo. Si el discurso que queremos poner por delante es que vamos a terminar con la criminalidad, bueno, déjeme decirle que es un discurso falso. O sea, yo creo que hay que transmitir mensajes claros a la ciudadanía, porque si no, usted genera expectativas que se sobredimensionan. O sea, no hay ningún país del mundo que haya erradicado la delincuencia. Ninguno. Y el sistema de persecución penal, que parece obvio lo que voy a decir, ¿cuándo opera? Cuando el delito ya se cometió. No opera antes de que se cometa el delito. Entonces, lo que tenemos que demandar es mayor prevención. Lo que tenemos que demandar es que aquel que sea descubierto cometiendo un delito sea sancionado conforme a las penas que establece el ordenamiento jurídico, pero también tenemos que hacernos cargo de qué hacemos con él una vez que lo sancionamos, porque en algún momento va a retornar a la comunidad. Y probablemente en estos dos ejes tenemos grandes problemas. Es decir, todo nuestro foco de preocupación está en, se cometió un delito, ojalá que esta persona quede privada de libertad hasta que lo condenen, ojalá lo condenen, y además si lo condenan, ojalá que sea privación de libertad. Pero no nos estamos preocupando ni de la prevención, ni nos estamos preocupando de la rehabilitación. Entonces,
tenemos un modelo que sí funciona. Aquí se dictan muchísimas condenas. Chile tiene de las tasas más altas de personas privadas de libertad en el mundo, pero el problema está en estamos atacando el origen o las causas de esta delincuencia. ¿Qué estamos haciendo con el tema de la delincuencia juvenil? ¿Qué estamos haciendo con el tema del consumo de drogas? Leonardo, pero eso es, en el fondo, medidas que uno espera que adopten, pero que su efecto se genera en el mediano o largo plazo, ¿verdad? Sí. Usted en la primera parte de su respuesta me señalaba, probablemente todos quienes operamos en la justicia hemos contribuido a esa percepción. ¿Por qué? Porque las leyes están mal hechas, porque no responden a la realidad que vive hoy día el Chile del 2014. ¿Por qué? A ver, yo creo que es bastante compleja su pregunta, pero uno podría decir que sin duda un problema que han tenido los operadores del sistema de justicia es que los mensajes que se han mandado a la comunidad no han sido claros. Es decir, yo creo que hay mensajes que no son reales. Por ejemplo, que todas las denuncias se van a tramitar. Bueno, eso no pasa en el sistema. Que cuando se establecieran los juicios orales y este nuevo sistema de persecución penal, prácticamente la criminalidad iba a desaparecer. Esos mensajes fueron equívocos y yo creo que generaron expectativas en la comunidad que no se han cumplido. Por otra parte, tenemos un debate pendiente que ya ha estado en el tránsito, la verdad, de varios gobiernos, que es las modificaciones a nuestro sistema penal, es decir, a qué es un delito y cuáles son las penas que queremos aplicar a ese delito. Probablemente nuestro Código Penal tiene muchísimos años, puede no responder a lo que hoy día son las valoraciones de lo que la gente considera lo más relevante, lo más grave, o aquello en que todos nos podemos poner de acuerdo en que sería razonable que una persona quede privada de libertad. Pero usted tiene que entender que en un Estado de Derecho, la policía, los fiscales, los defensores y por supuesto los jueces, lo que tienen que hacer es aplicar la legislación que hoy día rige. Es decir... Pero ahí entramos en el punto de que cuando esa legislación no se ajusta a los modelos que hoy día probablemente está demandando la sociedad, es cuando probablemente se generan este tipo de situaciones. Y de las cosas que usted me decía, hay mensajes que se han instalado que no son del todo adecuados o no están bien. También hay hechos en concreto, por ejemplo, cuando uno ve que hay una persona que es procesada, en fin, pero la famosa irreprochable conducta anterior es aquello que lo salva. O cuando se señala que producto de la edad no habría tenido el discernimiento adecuado y entonces no pasó nada. Ese tipo de situaciones o los beneficios que se generan, y de hecho en el último tiempo hemos visto que muchos de los delitos graves que se han cometido son por personas que estaban gozando de beneficios carcelarios. Entonces, ese tipo de situaciones que son hechos concretos, probablemente no cree usted que es lo que hoy día la gente la tiene un poco metida en ese concepto de que aquí las cosas no funcionan. Es probable, probablemente uno podría discutir bastante largo de que estas cosas son razonables en una sociedad, pero en el entendido de que lo que estamos analizando aquí es el descontento de la ciudadanía, puede ser. Pero la pregunta que tenemos que hacernos nosotros legítimamente como ciudadanos es, ¿cuál es la forma en que nosotros tenemos que manifestar este descontento? Y probablemente aquí, y yo creo que en esto hay que ser clarísimo, nadie puede sostener en una sociedad democrática, en una sociedad que tiene un contrato social que rige cómo nos vamos a convivir y cómo nos vamos a relacionar unos con otros, validar como mecanismo de solución la violencia. Es decir, aquí lo que podemos hacer es demanda hacia nuestras autoridades por mayor seguridad, podemos hacer demanda a nuestras autoridades en el sentido de que el Estado debe garantizar la seguridad de las personas, podemos demandar reformas legales, pero lo que no podemos hacer es tomar en nuestras manos el ejercicio de la justicia. Ahora, Leonardo, respecto de la situación puntual que hemos visto y que a partir de un hecho en concreto nos hemos ido enterando de otros, ¿usted teme que esto pueda ir siendo un hábito que probablemente la gente dirá, mire, no conseguí que se lo llevaran preso, el tipo no está, pero recibió su merecido y pasó la vergüenza pública de haber intentado o de haber querido asaltar a un abuelito, cuchillo en mano, y quedó pilucho y pasó la vergüenza de su vida? ¿Puede ir esto en escalada y que la gente lo haga? Yo creo que eso es un poco, por eso a su primera pregunta yo decía, a mí me preocupa mucho, porque esto tiene que ver, no tiene que ver con el derecho penal, no tiene que ver con la comisión o no de delitos, tiene que ver con el modelo de construcción de sociedad que estamos haciendo. Es decir, una sociedad que basa sus respuestas en la violencia no es un modelo que nosotros debiéramos privilegiar. Nadie, ni aquellos que pueden ser víctimas de un delito, ni por supuesto los que cometen esos delitos. Pero además esto tiene que ver con una cuestión más importante, tiene que ver con la dignidad humana. De lo que estamos hablando aquí es de cómo tratamos a otro ser humano
que más allá de que haya cometido una conducta que pueda ser reprochable por la ley, sigue siendo un ser humano y por lo tanto requiere que se le trate dignamente, y ninguno de nosotros está habilitado para menoscabarlo, para maltratarlo o menos para cometer eventualmente delitos en el proceso de detención de esa persona. Leonardo, ¿cuál cree usted que es la función de los medios en esto? Yo creo que los medios en esto tienen probablemente una función incluso mucho más potente que la que podemos tener voceros institucionales o los mismos voceros de gobierno, los parlamentarios, que es tratar de centrar este debate y distinguir. Como le digo, ¿un ciudadano puede detener a alguien? Y la respuesta es sí, nadie lo va a discutir. Pero ¿para qué lo puede detener? Lo puede detener solo para ponerlo a disposición de la autoridad. Porque el sistema de derecho que nosotros tenemos nos dice que hay una autoridad que se llama tribunal, que es la que tiene que determinar si una persona es culpable o no. Y allí se verá qué pena le aplicamos. Usted me puede decir, bueno, es que el problema es que las penas son muy bajas. Bueno, entonces discutamos si elevamos las penas, pero lo que no podemos hacer es salirnos de nuestro marco de convivencia para tomar la justicia por mano propia, porque en ese ámbito, y esto es lo que la ciudadanía tiene que entender, aparece la subjetividad, porque usted comprenderá que la apreciación de yo soy culpable, yo soy inocente, hay que condenarlo, hay que golpearlo, hay que meterlo a la cárcel, son apreciaciones que varían de persona en persona. El Estado lo que hace es trasladar el uso legítimo de la fuerza al Estado y por lo tanto establece reglas objetivas iguales para todos. O sea, la ley ampara a aquel que viendo un delito flagrante entre varios lo detienen, lo neutralizan y lo entregan a Carabineros. Eso es lo que hay que hacer. Sí, eso no hay ningún problema y eso está reconocido en todos los ordenamientos porque la regla general es que la detención la haga la autoridad, ¿no? Sí, pero claro. no podemos garantizar que en cada lugar y en cada momento Correcto. esté siempre presente en esa el afán autoridad. de cooperar, la ciudadanía podría detener. Así es. ¿Qué pasa desde el punto de vista legal? Porque una de las cosas que a muchos les llama la atención con aquellas personas que, por ejemplo, pudieron haber sido parte de lo que ocurrió ayer, que no solo detuvieron, sino que le pegaron, le bajaron los pantalones, lo amarraron a un poste y lo exhibieron. Esas personas eventualmente, desde el punto de vista legal, de ser encontradas, ¿debieran recibir algún tipo de sanción? Sin duda, una persona no puede detener a alguien más allá del margen que la ley se lo permite, que es, como le decía yo, detenerlo y ponerlo de inmediato a la disposición de la autoridad. Si excede este marco, por ejemplo, si yo detuviera a alguien y lo tuviera un día encerrado, por ejemplo, o si yo lo golpeo, si yo lo vejo, esos son delitos y estas personas podrían transformarse, por lo tanto, pese a que ellos tenían la intención de colaborar con la justicia y detener a alguien, podrían terminar siendo imputados y perseguidos por la comisión de ese delito. Por eso el sistema funciona que bajo la regla general el que detiene es la autoridad, no los particulares, porque los particulares no saben esto que estamos hablando, cuáles son los límites, qué puedo hacer, hasta dónde puedo llegar. Perfecto. Leonardo, le quiero agradecer mucho haber venido a comentar este tema, sobre todo con el propósito del que hablaba, ¿no? De los medios de comunicación, intentar poner cada cosa en su lugar y viendo cuáles son todos los factores que generan esto, ¿no? La rabia de la gente, pero también la operación de la justicia de manera eficiente. Así que muchas gracias, que tenga buen fin de semana. Muchas gracias, hay que evitar los linchamientos públicos. Que le vaya muy bien. Gracias, Leonardo. Vamos de inmediato, hay una información que está llamando, porque a esta hora miembros de la UDI se refieren al desempeño de Nicolás Eyzaguirre, la interpelación.